Hola, hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una lección más aquí en su canal, El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. Es para mí un gusto estar con todos ustedes y quiero seguir agradeciéndoles bastante por todos los comentarios, por todo lo que me escriben, que me fortalece y me nutre mucho. Y antes de empezar con esta lección que está muy interesante y que he estudiado y la quiero compartir con ustedes, aunque yo sé que estamos fuera del tiempo que marca el manual, aún así no puedo dejar de compartirles esto que es muy importante. Y bueno, tuve algunas situaciones que no me permitieron compartirlo a tiempo, pero aquí está para todos ustedes con mucho cariño y espero que les sea de ayuda. Quiero empezar, hermanos, mandando un saludo a todos los que han escrito y los menciono en el orden en que han dejado su comentario. De los últimos hasta donde alcancé a escribir aquí, agradecerles bastante por sus comentarios, al hermano Ramiro Hernández que me escribe bastante, a mi prima Crisol Medellín, Aura Castillo, Margarita Noemí González, Norma Plancarte, Georgina Jerez, Leandro Aldape, Margarita Espinosa, Marcos Astorga, Marta Álvarez, Blanca María Guzmán Gutiérrez, Marisol Guaye, Shanida Villamonte, Margarita Macías, Patricia Soria, Santiago Barcos, Mario Ontiveros, Eddie Barrios, Irene C., Ángela Arias Calvo y Clara Luz Segura. Un saludo para todos ustedes y estoy preparando, ideando algo para poderles agradecer de manera más específica a cada uno de ustedes por sus comentarios. Empezamos con la clase, hermanos, la cual se titula Oh Dios, ¿en dónde estás? Vamos a aprender bastante sobre cómo nos da consuelo el Señor y cómo podemos nosotros reaccionar ante situaciones difíciles que nos estén provocando una tristeza, un desafío personal bastante fuerte como lo fue en esta situación. José Smith estaba encerrado en lo que podríamos llamar mazmorras o calabozo. No podríamos llamarle una cárcel como tal porque se vendría a nosotros la alusión de un lugar diseñado para tener prisioneros bajo cierto nivel de dignidad, el cual en lo más mínimo no lo había en este lugar. José Smith y su pueblo sufrían de una persecución, de atrocidades, perversidades, muchísimas cosas que ustedes pueden navegar por allí. Hay bastante material en lo que es la aplicación de biblioteca del Evangelio. Y ahí hay bastante material de historia de la iglesia, como el libro Santos, que no puede dejar pasar lo que sucedía en la cárcel de Liberty, Missouri, y ahí tiene un capítulo para ello. También hay yo recién me lo encontré, hay un podcast en audio donde también habla acerca de esto, y hay otro material de consulta de historia de la iglesia, tanto en la aplicación como en otros lugares, de donde yo me he basado para poder entender un poco, acercarme a la situación que estaba viviendo José Smith al ser encerrado y su pueblo al sufrir bastantes persecuciones que llegaron a un punto en que no me atrevo yo a compartirlo con ustedes. Es bastante fuerte, bastante fuerte. YouTube, este tipo de situaciones o comentarios las debe o debería de bloquear porque no son aptas para niños, y por más seguridad que se ponga, sabemos que hay niños viendo videos de YouTube. Son cuestiones muy fuertes que le sucedieron a los miembros de la iglesia cuando fueron perseguidos en Missouri por el gobernador. Aquí es donde viene la orden de exterminio del gobernador, donde él dice, el gobernador Boggs, él dice que a los mormones se les debe de expulsar de su territorio y, si es posible, exterminarlos por completo. Y bueno, giró esta orden que está registrada como algo oficial, y el ejército pues tomó cartas en el asunto y capturan a José Smith junto con otros más y son encerrados en un lugar donde, hermanos, duraron meses allí. Algunos registros dicen que 4, otros dicen que 5 meses. Y había paja, la juntaban y eso era su cama, pero al cabo de los meses obviamente la paja se apelmazó, no había una cama allí, dormían sobre el piso y con la paja improvisaron que les
ayudara un poco a no dormir sobre piedras, que era lo que había en ese lugar. No había un baño, no había luz, no había una comida decente. Y en medio de todo esto que su pueblo había sufrido y que él mismo estaba experimentando, hubo muertes, hubo todo tipo de abusos, infamias, cosas que solamente Satanás podía hacer que una mente muy retorcida pudiera imaginar. Y eso era el castigo que estaban sufriendo, un castigo infundado obviamente, que estaban sufriendo los miembros de la iglesia. Y en medio de todo esto, José Smith escribe unas cartas que están registradas aquí. Y voy a empezar por leerles en la sección 121, el versículo 1 y 2. Esto que escribió el profeta José Smith, y él dice: oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo, sí, tu ojo puro, contemplará desde los cielos eternos, los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos? Oh Señor, ¿hasta cuándo? Hermanos y hermanas, esta es la oración, esta es la súplica del presidente Smith. Este es su desesperación, esta es su tristeza. Ser separado de su esposa y sus niños pequeñitos que él tenía. El presidente Smith sufrió bastante al perder a muchos de sus hijos a corta edad. Y a muchos muy pequeñitos no poder estar con ellos por haber sido encerrado injustamente. En el versículo 5, a mí me llamó mucho la atención esto, donde dice: permite que tu enojo se encienda en contra de nuestros enemigos, y en el furor de tu corazón, vénganos de nuestras injurias con tu espada. Obviamente, y es natural que había un deseo de venganza. No sé hasta dónde, o más en lo específico, que quisiera José Smith que le sucediera a aquellas personas. Necesito decirlo para que entiendan lo que había en el corazón del presidente José Smith. Y si este video hay por ahí algún niño pequeño viéndolo, debe de saltarlo. Mataron a niños pequeños, ancianos, violaron repetidamente a mujeres. Incluso el Señor manda un registro de todo esto, y hay mucha historia esparcida de muchas personas. Incluso mataron a personas separando las partes de sus cuerpos. Incluso a personas ya muertas las desenterraron para separar sus cuerpos en partes. Con este conocimiento y atestiguando muchas de estas cosas, José Smith, ¿qué es lo que habría en su corazón? Obviamente un deseo de venganza, un rencor y un resentimiento normal de un ser humano como usted y como yo, que podemos llegar a sentir esto y llegar a sentirnos tan oprimidos y tan tristes que pedirle al Padre Celestial que su enojo y su furor se enciendan y que tome una venganza con su espada. Hermanos, no hay ninguna justificación para que se haya actuado así sobre los miembros de la iglesia. Ninguna justificación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el gobernador giró esta instrucción que su líder al mando del ejército del estado la rechazó y lo tuvo que despedir y llamar a alguien más que pudiera implementar esto, que tuviera ese corazón tan ennegrecido y tan frío para hacer estas acciones? ¿Qué fue lo que pasó antes?
Voy a dejar aquí la situación para poner un ejemplo, hermanos. Vamos a imaginar que por alguna situación, tal vez por descuido de nosotros, dejamos la puerta de nuestra casa abierta, o tal vez de alguna u otra manera vamos a imaginar que el perro del vecino entra a nuestra casa y maltrata nuestras plantas, nuestra ropa, defeca en nuestro patio y se va. Y entonces este perro, que es un perro de pelea, hay perros de todos los tipos, hay perros de compañía, hay perros diseñados para estar dentro del hogar, perros para convivir con niños y perros con fuerza y con un instinto para proteger lugares y salir y morder y causar daño a las personas. Perros de pelea, perros de ataque. Este es el perro que entró y hizo destrozos en nuestra casa. Y entonces nosotros le decimos al vecino: oye vecino, tu perro hizo esto. Y no nos hace caso, ni nos repara los daños. Y entonces nosotros un día vemos que el perro ahí está comiendo y llegamos y le quitamos la comida porque no se la merece y porque al quitarle su comida, su juguete, lo que él tenga, queremos recuperar un poco de lo que él nos hizo. ¿Qué va a pasar? Nos va a atacar, nos va a morder. Y en una de esas hasta nos puede matar. Si nosotros estamos preparados, pues vamos a tener un arma para matar al perro si es que nos está atacando. ¿Y qué va a pasar con el dueño de este animal? Pues él va a tomar venganza y el tono va a seguir subiendo. Y aquello que fue un destrozo en nuestra casa puede llegar al punto de ocasionar una muerte. Las cosas pueden ir escalando. Ya había muerto un soldado del ejército y algunos miembros ya habían tomado acciones incorrectas. Sospechaban dónde se estaban reuniendo. La persecución fue escalando hasta llegar a este punto. No fue de un día a otro. Fue al cabo de años. Y algunos miembros ocasionaron o quisieron tomar justicia. Y entonces un soldado del ejército del estado de Missouri murió en un enfrentamiento con los miembros de la iglesia que habían tomado las armas para defender lo que era justo. Pero no por la mejor vía, ni por la vía pacífica. Todo fue incrementando, hermanos. Vamos a aprender y vamos a hacer un análisis más despacio para situar esto tal vez en una situación que nos estuviera pasando a nosotros. Obviamente, y regresando o analizando un poquito este ejemplo, obviamente que si el vecino, el dueño del perro, va a nuestra casa, nos agrede, nos agarra a golpes y se vuelve loco, no está bien. No está bien y no es lo justo y no es lo correcto. Pero también hasta qué punto podemos evitar esas cosas. Hasta qué punto debemos de defendernos, claro, y hasta qué punto podemos evitar que las cosas suban a un nivel en que terminemos más perjudicados que al principio. Vamos a analizar, y tengo yo preparados algunos ejemplos, no solamente aquí con los pioneros, sino en el libro de Mormón y en otras situaciones, para analizar cómo podemos nosotros reaccionar para, en la medida de lo posible, evitar llegar a este punto. Muy bien. ¿Cómo le contesta el Señor a José Smith? ¿Ok? Versículo 7. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará
triunfarás sobre todos tus enemigos. Versículos 7 y 8 de la misma sección 121. Paz a tu alma. Este es el mensaje. Es un mensaje de paz. Y podemos analizar bastantes cosas aquí. Me voy a pasar hasta el versículo 41 para seguir viendo este mensaje, hermanos. Donde le dice el Señor a José Smith: ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y amor sincero. Cuando yo analicé o leí o caí en cuenta de este versículo por primera vez, yo le di mucho la aplicación a nuestros llamamientos en la iglesia. Para un obispo, para un presidente de quórum de líderes, para un presidente estaca, para alguien que tiene algún llamamiento, o para un maestro de seminario, para todos los llamamientos, y decir: ok, en la iglesia el sacerdocio no se debe de ejercer, sino es por persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor. Y entonces debo de tratar a los miembros de la clase y a los miembros que yo esté entrevistando, y a aquellos que hayan pecado y a aquellos que hayan hecho mal. Yo debo de ejercer mi sacerdocio siempre con persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y con amor. Pero hermanos, entiendo que José Smith le estaba diciendo al Señor: ¿hasta cuándo vas a venir y nos vas a ayudar? Y vénganos y que haya justicia contra tu pueblo. Y entonces el Señor le dice que la manera en que ellos deben de actuar para con todos es con amor, con persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre. La manera en que los miembros de la iglesia debían de llevar todas estas cosas era así. No por las armas, no yendo a quemar las casas de donde ellos sospechaban se reunían los populachos para ir a atacarlos, que fue lo que hicieron y está registrado en documentos oficiales de la iglesia. Esos fueron errores que algo que ya estaba mal, lo agravaron. Y lo resalto para nosotros tener cuidado. Recordemos, ¿qué fue lo que pasó con el campo de Sión? Los santos ya habían sido expulsados de otra ciudad, les quitaron todas sus pertenencias, los expulsaron en apenas iniciando el invierno, tuvieron que cruzar un río, fue algo muy difícil, y entonces se crea el campo de Sión y los miembros practican y toman armas y empiezan a marchar para llegar hasta la ciudad donde habían sido expulsados, para recuperar sus ciudades por la fuerza. ¿Y qué fue lo que pasó cuando estaban justo para llegar? ¿Qué les dijo el Señor? Regrésense. No es el momento. No así. Regrésense. Ya vendrá la redención de Sion. Yo siento, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado si sentimos que el Señor nos está diciendo que cometamos una agresión, que tomemos la venganza por nuestras manos, que tomemos un arma para ir y castigar a alguien. Claro que ha sucedido. Claro que esto ha sucedido. Pero ahorita vamos a seguir analizando otras situaciones similares aquí en otros relatos de las Escrituras. Muy bien, hermanos. Dice que el sacerdocio y que como miembros, como varones en la iglesia, que lo que siempre, las decisiones que hagamos, voy a repetirlo por enésima vez, vengan por persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor. Y versículo 43. Reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando le induzca el Espíritu Santo. Y entonces, demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo. No debemos de ser enemigos de nadie. De nuestra parte debe de quedar no ser enemigos de nadie.
de nuestra parte debe de quedar este esfuerzo, este intento de demostrar amor, incluso a aquellos a los que reprendimos, reclamamos, o aquellos a los que pedimos justicia, aquellos que nos ofendieron o que nos hicieron un mal. Debemos de procurar que las cosas queden en paz. Debemos de hacer nuestra parte. Hay profetas que yo admiro mucho y uno de ellos es Ezra Taft Benson. Cuando yo estaba en mis años de primaria, él era el profeta del cual yo aprendía cuando era niño. Y con el tiempo fui aprendiendo más de él y un gran agrónomo llamado para ser ministro de Agricultura en Estados Unidos. Curiosamente, mientras fue apóstol, fue llamado a ser el ministro de Agricultura en Estados Unidos y ayudar a que se recuperara toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a poder tener los programas y que fomentar la autosuficiencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y él cuenta la historia que al llegar a su casa siempre un vecino le saludaba e iniciaba una plática, tal vez podríamos decir, pláticas sobre qué tal el día, el jardín, que el clima, o cosas muy triviales tal vez, o muy banales, o muy comunes, o muy sencillas, o muy efímeras, podríamos decir. Y tenían ese tipo de pláticas. Y entonces la esposa de este vecino le dice: oye, ¿qué no sabes tú que el hermano Benson es una persona sumamente ocupada y sumamente importante? Cada que tú le haces plática le quitas su tiempo con cosas tan simples y sencillas y mundanas tal vez. Y entonces su vecino se sintió mal y dijo: tienes razón, él es alguien muy ocupado, muy importante, y cada minuto es muy importante, y apenas viene de su trabajo para descansar y llegar con su familia, y yo lo entretengo y platico con él. Tienes razón. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron 2 semanas y entonces a este vecino alguien le toca su puerta y llega el hermano Benson con un pastel y le dice, le recibe su vecino: hermano, gracias, que viene aquí, que toca. Y le dice: esto es para usted. Le dice: pase por favor, ¿a qué debo su visita y que me traiga este pastel? Y entonces el hermano Benson le dice: he sentido que en los últimos días, cuando llego, ya no me saluda usted ni me hace tanta plática como antes. Sus saludos son muy cortos, hermano, y quiero pedirle una disculpa porque no sé qué fue lo que yo hice que le ofendió y que ya no tenemos esas pláticas. Y entonces, hermanos, a mí me llama mucho la atención la gran humildad de los líderes más altos de nuestra iglesia, que aún sin hacer algo malo van y piden una disculpa. El presidente Russell M. Nelson también nos da un ejemplo de esto. Él recién fue llamado como presidente de la iglesia y en la primera conferencia general él platica esto. Siempre que alguien es llamado al apostolado o a la primera presidencia, siempre podemos observar en ellos palabras de mucha humildad, de sentir que el llamamiento es muy grande para ellos. Y él tenía este sentimiento de humildad y él comparte, repito, en su primer discurso en la conferencia general, él dice, cuenta algunas experiencias como cardiólogo, algunos fracasos o algunas ocasiones, mejor dicho, en las que no pudo salvar la vida de las personas. Y cómo su esposa le ayudó y cómo fue algo de mucho pesar para él, que llegó incluso a pensar y decir: no voy a volver a operar a nadie, me voy a dedicar a otra cosa en que no tenga que entrar al quirófano.
porque no quiero vivir esta experiencia de sentir que en mis manos perdí una vida que tal vez pude salvar. Y su esposa le dijo, no, deja de sentirte así, deja de llorar y ponte a estudiar y sé mejor, sé un mejor doctor. Y él cuenta que en una ocasión una familia fue con él y la madre en esta familia quedó en el quirófano en sus manos y él no la pudo salvar. A pesar de que hizo todo su esfuerzo y a pesar de que era una eminencia, era un cardiólogo reconocido a nivel mundial. Y entonces la familia le da mucha tristeza. Oraron para que la madre en esta familia pudiera sanar, pudiera salvarse y continuar siendo una bendición para toda la familia. Hubo una decepción, una tristeza en esta familia y todos se inactivaron y dejaron de ir a la iglesia. Y esto había pasado, cuenta él, más de 30 años hacia atrás. Y en la siguiente conferencia general, el presidente Nelson nos dice, ustedes recordarán, hermanos, que hace 6 meses yo les conté acerca de una familia en la cual yo no pude salvar a un integrante de la familia y todos se inactivaron. Con permiso de ellos voy a contarles qué más sucedió en esa historia. Y entonces el presidente Nelson nos cuenta, fui a la casa de esta familia, entré, en su casa me permitieron entrar, me arrodillé frente a la familia, les pedí disculpas por lo que había sucedido hace más de 30 años, que no había podido salvar la vida de la esposa de este hermano, de la mamá de estos niños. Les pedí disculpas y les supliqué que regresaran a la iglesia. Y dice el presidente, y hoy están aquí con nosotros. Me impactó cómo el profeta, el presidente de la iglesia, una persona con tanta autoridad, con tanto poder, yendo a pedir disculpas, arrodillarse, pedir perdón por algo que no fue su error. No fue su error. Y a mí me deja la gran enseñanza. Si así sucede esto o si este es el ejemplo con los errores que no cometemos, con aquellos malentendidos en los que nosotros no tuvimos la culpa, y tener esa humildad, ¿cómo será con aquellas cosas cuando tal vez nos extralimitamos? Cuando tal vez quisimos tomar la justicia por nuestras manos. Algunos miembros, y esta es una diferencia que tengo yo, discúlpenme, es mi enfoque, es como la vida me ha educado a mí. Esta es una diferencia que tengo yo con algunos miembros que aprecio bastante, pero hubo un miembro, aquí tengo el nombre, y aquí está una fotografía de él. Permítanme, Orrin Porter Rockwell. Él, muchos le decían el Sansón mormón, un hermano muy fuerte, con mucha puntería. Defendió con su pistola a muchos miembros. Y hay un registro que dice que él estuvo a punto de matar a este gobernador que dio la orden de exterminio. Sin embargo, el tiro no fue tan certero y no lo mató. Y entonces, ¿qué pasa con este gobernador? Este gobernador supone, por todas las trifulcas y porque ya habían matado a un soldado de su ejército y los miembros ya habían quemado algunas casas de personas que se oponían a ellos, y ya habían estas agresiones. Incluso hay un registro que dice que Sidney Rigdon invita a que se defiendan todos los miembros y que ya basta de tantos abusos y que tomen sus armas y que si es necesario
los miembros van a exterminar a todos los que se opongan a ellos. Entonces el gobernador dice, vamos a exterminar a los mormones. Entre la noche alguien me disparó de lejos y casi me mata, entonces vamos a exterminar a los mormones. Y ahora ellos se extralimitaron, hicieron muchísimas cosas. Tal vez si este hermano que muchos ponen como un héroe, tal vez si este hermano no hubiera hecho esto, la orden de exterminio no hubiera sucedido. Tal vez si Sidney Rigdon, y es muy difícil ponernos en el contexto del hubiera o del tal vez si los hermanos hubieran sido más humildes, hubieran sufrido de muchos abusos, pero no hasta el punto de que de formar estos enemigos y de que los atacaran de esta manera tan atroz y abusar de ellos. Llegó un momento en que los miembros eran más fuertes y más numerosos que sus opositores, pero llegaron a enfrentar al ejército y el ejército trajo refuerzos y entonces sucedieron todas estas cosas tan lamentables que les conté en un principio. Y entonces, aquí aprendemos que aquí el Señor le contesta a José Smith, ningún poder o influencia lo debes de realizar si no es por persuasión, por longanimidad, por benignidad, por mansedumbre, por amor sincero, reprendiendo con severidad cuando el Espíritu te lo induzca y después demostrando más amor al que reprendiste, para que no te vaya a tomar como su enemigo. Versículo 45. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe. Y aquí hace la división, para con todos los hombres y para con tus hermanos en la fe. Entonces, José Smith le pide al Señor que su enojo se encienda, que su ira y que los vengue, y el Señor le dice, ok, yo puedo hacer eso. Y vendrá un castigo sobre ellos, pero a ustedes y a ti te pido que tengas caridad para con todos y que perdones a todos. Eso es lo que el Padre Celestial nos pide, que en nuestro corazón no haya enojo, no haya deseos de venganza, sino que haya amor y caridad. Y dice, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo, versículo 46, el Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Que tus entrañas se llenen de caridad. Y como lo compartí en la clase con esquema y con consejos para maestros, para mí el mayor ejemplo de esto es Jesucristo cuando Él pide al Padre por sus captores que lo habían torturado, lo habían crucificado, que habían traspasado sus manos con clavos, que Él les pidió agua y le dieron vinagre. Para esas personas Jesús pidió al Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, espero que podamos reflexionar y pacificar cualquier sentimiento o aspereza que tengamos para cualquier persona dentro o fuera de nuestra iglesia. Tal vez le tenemos un coraje a alguien que nos lastimó y nos hizo mucho daño. Es natural y yo no voy a decirle que está mal. Voy a decirle que hay cosas mejores para sentir. Y que los sentimientos de rencor, de venganza, de desprecio, de todo esto nos hace más daño a nosotros que a esa persona. Yo lo he sentido.
Yo lo he sentido. Y lo he sentido hacia hermanos en la iglesia. Con esto quiero decirles que no estoy juzgando a quien tenga estos sentimientos porque yo mismo los he tenido. Y he visto que otros los tienen. Y hasta cierto punto yo digo, híjole, si a mí me hubieran hecho lo que a ti te hicieron, tal vez también estaría ofendido y tal vez también me alejaría de la iglesia. Yo mismo estuve casi 8 años fuera de la iglesia. Y hay veces que sí, hay cosas que no me gustan en mis hermanos en la fe y trato y hago el esfuerzo de pacificar mi alma y de tener caridad para con todos, como aquí dice, para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe. Esto es lo correcto y es lo que nos puede sanar y ayudarnos a ser felices, porque es muy difícil ser feliz cuando le tienes un resentimiento, un coraje y cuando guardas algo negativo en tu corazón hacia alguien, es más difícil llegar a la felicidad. Y quiero extenderlo a esto, hermanos, porque en Latinoamérica sufrimos o padecemos mucho de malos líderes políticos, tal vez presentes o pasados. Y en México tal vez se nos inculca, o se nos dice, o se nos platican cosas para tenerle resentimiento a los españoles porque nos tuvieron bajo un dominio 300 años, o tenerle un resentimiento al gobierno o a los gringos porque vinieron y nos invadieron y nos quitaron territorio. Y hay muchas cosas en la historia que nos podrían invitar a tener un resentimiento. Y tal vez hay un líder político hace poco tiempo que robó muchísimo al país y que hizo muchas cosas malas. Y podemos pedir justicia y que el Señor le reprenda y tome una venganza. Pero en nuestro corazón, hermanos, no es lo mejor para nosotros que haya un rencor, un resentimiento hacia ninguna persona. Hacia ninguna persona. Yo no creo que quepa al mismo tiempo tener un coraje, un resentimiento y sentir caridad hacia la persona. Entonces, cuando aquí el Padre Celestial y Jesucristo nos dicen, y que José mismo lo escribió, esto que él sintió, que la caridad sea para con todos. Y recordemos que la caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no se envanece, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, ¿podremos ser más felices así? Claro, debemos de protegernos, claro, debemos de recurrir a instancias de justicia, pero también siempre buscar hacer las cosas de la manera más pacífica posible, y con amor y por persuasión. Y por eso un artículo de fe dice que creemos que seguimos la admonición de los antiguos días. Esta es la iglesia de hoy, es la misma iglesia de ayer. Que esperamos sufrir todas las cosas. ¿Ok? Entonces, espero que esto quede muy en claro, hermanos. Y voy a ponerles algunos ejemplos porque podríamos tener un paradigma de que las cosas no son así y es nuestra naturaleza tal vez oponiéndose a una pequeña parte del evangelio, y yo no quiero chocar con nadie, con ningún tipo de pensamiento, respetarlo, pero espero que puedan abrirse un poco y también que me entiendan. La vida así me ha formado y así es como he ido concluyendo las cosas y la forma en pacificar mi propio corazón. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? Por ejemplo, con la experiencia de Nefi, Sam, Jacob y otros más frente a Lamán y Lemuel. Recordemos, Leí muere, estaban en la tierra prometida, muy abundante, seguramente ya se había empezado a trabajar la tierra, ya se habían construido casas. A la muerte de Leí, Nefi teme que sus hermanos hagan la guerra contra él, y Nefi muy bien podía tomar la espada contra sus hermanos y decir: Padre Celestial, ayúdame, y vamos a reprender y vamos a castigar y vamos a expulsar de aquí a mis hermanos que sabemos que quieren quitarnos la vida.
vamos a la guerra contra ellos y tú nos vas a defender y nosotros vamos a ganar. No pasó eso. ¿Qué fue lo que pasó? Dejaron sus cosas, me refiero a lo que hayan construido, lo que hayan trabajado, tomaron lo que podían cargar para emprender un viaje y se fueron a una tierra no tan privilegiada. Se menciona desierto. Y entonces dice, enseñó a trabajar a su pueblo con sus manos y prosperaron. Y fueron ricos en extremo y abundantes. Y construyeron y les enseñó y construyeron varios templos. Optó por la vía pacífica antes de un enfrentamiento. ¿Ok? ¿Qué pasa con Moroni? El capitán Moroni. Él le están quitando su libertad, les están amenazando y entonces crea un estandarte, va a la guerra. Llega un momento que captura y rodea a lo último que quedaba del ejército lamanita, que ya los iban correteando en retirada, y los rodea a orillas del río, el río Sidón, si mal no lo recuerdo. Y entonces les dice, ok, los tenemos en nuestras manos y los podemos matar. Y el Señor sabe que nosotros no hubiéramos hecho esto si no es porque necesitamos defender nuestra vida. Ya nos alejamos de ustedes, estamos en paz, no los molestamos, pero ustedes vienen por nosotros y ya no podemos seguir huyendo, seguir corriendo porque están llegando a todas nuestras ciudades. Ahora, salgan, váyanse, solamente dejen sus armas y juren que no regresarán a atacarnos y les perdonamos la vida. No había un deseo de venganza, había un deseo de protegerse y de estar en paz. Y se les perdonamos la vida. Ahí estaba el líder de ellos. Váyanse. Dejen sus armas, juren que ya no nos van a hacer daño y les perdonamos la vida. ¿Y qué es lo que dice su capitán? Dice, no. Vamos a dejar nuestras armas y déjenos ir, pero no vamos a hacer ningún juramento de que no va a haber otro ataque. Bueno, dice Moroni, no me puedo retractar, así es que lamentablemente si no se retractan los vamos a tener que matar. No queremos hacer eso. A final de cuentas dejan sus armas, hacen juramento, se van, pero la guerra vuelve a continuar. Y es lógico que eso iba a pasar, pero se les estaba dando otra oportunidad de llegar a la paz. Si no es porque fueron impulsados hasta que no había de otra más que tomar las armas. Otro ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Nefi y sus hermanos? Salen de Jerusalén, el Señor les manda regresar por las planchas que tenía Labán, que eran muy importantes esas escrituras allí. Estaba el Pentateuco y otros escritos que aún hoy en nuestros días no tenemos, como los escritos del profeta Cenós. Tenemos un extracto de eso en la alegoría del olivo, en el libro de Jacob. Y entonces ellos regresan y bueno, primero va Lamán y se presenta Lamán con Labán y le dice, queremos saber si podemos obtener, si nos puedes dar por favor las planchas que tienes. Eran muy valiosas, económicamente y culturalmente para el pueblo valían mucho. Y le dice que claro que no, y entonces lo persiguen y Lamán sale corriendo porque lo iban a capturar, seguramente a matar. Labán era una persona muy poderosa. Llega y les dice a sus hermanos, pues no se pudo. Y entonces idean, dice, bueno, dejamos en nuestra casa todo el oro y todas nuestras posesiones, vamos a dárselas como intercambio por las planchas que necesitamos y que el Señor nos dijo que las vamos a obtener. Van, le dan todo su oro, tal vez, me imagino yo, tal vez le dejaron documentos para darle sus tierras, sus posesiones, sus casas. Yo me imagino que le dieron todo. Y entonces Labán toma todas las cosas y se queda con las planchas y los manda a capturar y logran escapar. Un intento por vía de persuasión, por la vía pacífica, un segundo intento, no quedó de otra. Nefi regresa, entra y entonces el Señor le dice, corta la cabeza de Labán. Y Nefi se asusta y no lo quiere hacer porque nunca había derramado sangre de alguien ni había matado a alguien, mucho menos
había un simbolismo en el cortar las cabezas en aquella época. Y el Espíritu claramente le vuelve a dar la instrucción y la explicación del por qué. Y entonces Nefi toma la justicia por sus manos, porque el Señor claramente se lo indica. Debe de haber una claridad y que no haya una duda de que nos podríamos estar extralimitando tomando alguna de estas acciones. Hay muchísimos ejemplos, hermanos, de lo que les estoy contando. Voy a leerles algo del manual que tengo por aquí, de este manual, que era de mis abuelitos y que para mí es un tesoro. Y en la página 283 de este manual de religión, que les voy a decir, manual de religión 324-325, de Doctrina y Convenios, manual por el alumno. El presidente Spencer W. Kimball finalizó un discurso con este ruego: hermanos y hermanas, orad por quienes critican a la iglesia. Amad a vuestros enemigos, guardaos fieles y manteneos en la senda recta y angosta. Utilizad sabiduría y buen juicio en lo que digáis y hagáis, para no dar pretexto a otros para que os critiquen o tengan un mal concepto de la iglesia. No os sorprendáis ni desaniméis si tenéis que enfrentaros con grandes pruebas y tribulaciones. Esta obra que Satanás trata en vano de destrozar es la que Dios ha puesto sobre la tierra para elevar a la humanidad. Quiero citar un par de ejemplos más, hermanos, y que recordemos cómo todos los intentos de persuasión de Moisés ante el faraón: Faraón, por favor, déjanos salir, si no va a venir esta plaga. Y llega la plaga. Faraón, déjanos salir, si no va a suceder esto. Déjanos salir en paz, si no va a suceder esto. Déjanos salir. Poco a poco intentó cada vez más de persuadirlo para salir en paz. Hasta que llegó el punto de decirle: todos los primogénitos de tu reino van a morir. Si no nos dejas ir en paz, por favor, déjanos ir en paz. Y el faraón no accede y al final de cuentas tuvo que dejarlos ir en paz, y todavía va y los sigue, y el Señor actúa y los protege. Pero ojo, ningún israelita tomó la venganza o la justicia por sus manos. El Señor solo actuó allí. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Me voy a adelantar algunos años en la historia. ¿Qué fue lo que pasó después de todo esto? Pues se tomó la decisión de salir de todos sus problemas, abandonar el templo de Nabú. Tenían muy poquito con él, así como abandonaron o dejaron el de Kirtland, dejaron el de Nabú. Y Brigham Young los dirige después a tierras más pacíficas. ¿Por qué? Porque a cientos de kilómetros no había nadie cerca. Y se van a un desierto y padecieron y sufrieron mucho, y después lo convirtieron en una ciudad muy industriosa, lagos al lado y alrededor, y construyeron y edificaron muchos templos. Y esas ciudades son una bendición, son la capital de la iglesia. Fue la vía pacífica. ¿Sí? Mi bisabuelo hizo algo similar. Al terminar la revolución, que fue un conflicto armado muy, muy fuerte en mi país, al terminar la revolución, ya tenía él muchas amenazas, ya sabía que habían personas armadas que iban a ir a quitarle sus tierras a punta de pistola. Y entonces él se empezó a preparar. Él ya había hecho muchos ranchos. Y hacer un rancho significa: haz el camino, haz un potrero, haz los corrales, busca agua, haz un pozo para que obtengas agua para beber y para todo, y empieza a ser autosuficiente, que tus vacas produzcan leche, que produzcan carne, que tengas gallinas, que se produzcan huevos, que puedas sembrar, y que dependas lo mínimo para ir y tener que comprar productos a alguien más. Mi bisabuelo Asunción Medellín ya había hecho eso muchas veces. Entonces alguien viene a quitarle sus tierras, que eran muchas, y a quitarle todo, y entonces él agarra a su familia y se van muy lejos a vivir entre la selva,
alrededor de jaguares y osos y a tener que defender y trabajar y otra vez empezar. El trabajo y la paz antes del conflicto y el enfrentamiento. Fue lo que mi bisabuelo me enseñó a través de las anécdotas y de lo que me cuentan en la familia. Trabajo, trabajo. Hubo un tiempo después, me adelanto muchos años, hasta el presidente Wilford Woodruff, llegó el momento que él les dijo a los miembros de la iglesia: hermano, nosotros estamos viviendo el evangelio y siguiendo muchas leyes del Padre Celestial, pero en un principio llegaron ellos a una tierra desolada y hacían y vivían todo lo que ellos querían y todo lo que el Padre Celestial les dictaba, pero la colonización siguió avanzando. Ellos, cuando llegaron al Lago Salado, ese lugar pertenecía a México. Todavía ni siquiera se anexaba a Estados Unidos. Y atravesaron naciones indias. Y procuraron la paz con las naciones indias. Y dice Wilford Woodruff: ok, estamos sujetos, formamos parte de un gobierno. Tendremos que dejar de vivir esto que fue un mandamiento del Señor. Muchos se opusieron y algunos se rebelaron y surgieron otras iglesias. Pero también la paz antes del conflicto con el gobierno, que podía ir y tener una represalia y otra vez que se repitiera la historia de una orden de exterminio, porque no estaban cumpliendo con las leyes que se habían establecido para su país. Muy bien, entonces creo que queda claro que siempre debemos de buscar la persuasión, y si el Señor nos indica claramente tomar la espada, adelante. Yo diría, si sentimos que el Señor nos está pidiendo eso, hay que escuchar la voz directa, o hay que ver un ángel, o hay que orar, ayunar, asistir al templo y leer las Escrituras y tener que no quepa una duda de que eso es lo que tenemos que hacer. Preguntar a nuestros líderes, sí, que no quepa ninguna duda de que el Señor nos está diciendo: sea agresivo con esta persona y toma venganza. Toma las armas y ve y haz. Tener mucho cuidado de pensar o creer que el Espíritu Santo nos está diciendo: contéstale, háblale feo, inicia un conflicto y una pelea con esta persona. Mucho cuidado. No digo que nunca aplique. Podría ser un caso súper extraordinario. Súper extraordinario. Tenga cuidado. La gran mayoría de las veces no aplica. No sucede. La gran mayoría de las veces el Señor siempre nos invita a que lo hagamos por todos los medios de persuasión. Incluso si tenemos que dejar ese bien, que lo dejemos y empecemos desde cero en paz en otro lugar. Doctrina y Convenios 121:19. ¿Cuál fue la venganza o cómo iba a actuar el Señor frente a estas personas que se extralimitaron, hicieron cosas nefastas, increíblemente perversas? Ay de ellos por haber ofendido a mis pequeñitos, serán vedados de las ordenanzas de mi casa. Hermanos y hermanas, tal vez si alguien nos hizo daño, nosotros queremos que esa persona sufra lo mismo, que pierda su trabajo o que también sea lastimado físicamente. Esas cosas son pasajeras, son temporales, son de esta vida. Lo más grave es que sean vedados de las ordenanzas que les permitirían el máximo grado de salvación. Y hay otro que incluso trasciende las generaciones. El castigo, la venganza o el enojo del Señor hacia estas personas que nos lastiman a nosotros, o en aquel tiempo a los pioneros, pasó las generaciones. Dice: no tendrán derecho al sacerdocio, ni su posteridad después de ellos, de generación en generación. Sus hijos, sus nietos no iban a tener derecho al sacerdocio. Y yo me encontré con esto y yo no lo entendí. Y apenas recién encontré una cita que confirma mis reflexiones, mis meditaciones. Porque yo en mi primer año de seminario, yo tenía 14 años, fui a seminario en el curso del Nuevo Testamento y decía que la maldición de los padres caerá
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo decía, ¿por qué voy a tener una maldición de las cosas que hizo mal mi abuelito, mi bisabuelo, que yo ni conocí? Los errores de mis antepasados, ¿por qué van a caer para mí? Y aquí es lo que está diciendo, sobre esas personas que a ustedes los persiguieron, para ellos no tendrá sacerdocio ni ellos ni su posteridad de generación en generación. ¿Cómo se explica esto? Ok, yo me encontré una referencia aquí en este manual, en la página 277, dice, ok, el elder Marion G. Romney dijo, a ver, permítame, aquí está, el presidente Joseph F. Smith declaró que sí puede suceder esto, la maldición de generación en generación. Sí puede hacerlo. El infiel enseñará infidelidad a sus hijos. El fornicario no criará una posteridad justa y pura. Esparcirá sobre sus descendientes las semillas de la enfermedad y la miseria, si acaso no de muerte y destrucción, las cuales continuarán en sus hijos y descenderán sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es perfectamente natural que los hijos hereden las creencias y actitudes de los padres, y si estos siembran las semillas de la corrupción, del delito, de enfermedades repugnantes, sus hijos cosecharán los frutos de todo eso. No de acuerdo con los deseos de Dios, pues su deseo es que los hombres no pequen, que por lo tanto no transmitan las consecuencias de sus pecados a los hijos de ellos, sino que guarden sus mandamientos y se liberen del pecado y de transmitir los efectos de sus pecados a sus hijos. Pero como los hombres no escuchan al Señor, sino que hacen su propia ley y cometen pecados, cosechan las consecuencias de su propia iniquidad y naturalmente impartirán sus frutos a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo diría, o aún más. Hermanos, hay estudios de ciencia o de la ciencia de la psicología que comprueban esto y se le llama psicología por imitación, psicología del aprendizaje, psicología por modelaje, psicología social, que dice lo que aquí nos dice un presidente de la iglesia desde aquel tiempo, dice, es natural que eso se herede, que esas conductas o costumbres se transmitan. Y no solamente hasta la tercera o cuarta generación, yo diría que incluso más se puede llegar a transmitir. Nosotros debemos de identificar esas cadenas o esos eslabones y romperlos. Si una mala actitud o conducta, porque no debemos de hacerlo con un juicio, con una crítica, algo que hizo mi abuelito, que se lo pasó a mi papá y que me lo pasó a mí, yo lo debo de romper para no pasárselo a mi hijo. Debemos de romper todas aquellas cosas por las situaciones o por lo que ellos vivieron. Mi bisabuelo vivió en el siglo pasado. Y es natural que haya tenido muchas cosas de acuerdo a su entorno. Hizo muchísimas cosas bien y yo le tengo muchísima admiración. Y muy pronto voy a hacer ordenanzas por él en el templo. Y no lo conocí en persona, pero tengo muchas historias de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. Y no lo juzgo, pero es una responsabilidad de todo. Aquellas pequeñas cosas sutiles, no grandes cosas, porque fueron muy buenos hombres, pero debemos de mejorar y romper todas esas cosas que por herencia tenemos y tenemos el peligro de transmitir. Yo se lo decía porque ya no está conmigo, está en la misión, pero yo le decía mucho a mi hijo, no aprenda las cosas malas que ves en mí. Identifica lo que yo he hecho mal o que hago mal y no lo hagas. No lo hagas. Supérame y sé mejor que yo. Y estoy muy contento con lo que él está haciendo en su misión, porque me está superando y me da mucho gusto. Y no quiero decir superando nunca me he sentido mejor que él. Desde que él era pequeñito, si tomamos las cosas dentro de una perspectiva eterna, y mi hijo y yo tenemos la misma edad celestial. Solamente a mí me tocó venir primero que a él aquí y me tocó
aportarle y cuidarlo desde pequeñito, pero no porque sea mejor que él, porque se me dio la responsabilidad de ayudarle a él en esta vida, en ese sentido terrenal. Identificar esto nos ayuda mucho, hermanos. Nos ayuda mucho a romper lo que Satanás quiere que se transmita. Muy bien. Continuamos, hermanos. Versículo 7. Versículo 7 de ahora la sección 122. Voy a hacer una lectura más amplia. Me voy a ir desde el versículo 5 al 7. Y esta es la lección que yo recuerdo con más versículos y más lectura, y tal vez en la que me estoy extendiendo más, porque la siento mucho, hermanos. Si te he requerido pasar por tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligras en tierra o mar, si se te acusa de todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa, de tu familia, y tu hijo mayor, que solo tiene 7 años de edad, se prende de tu ropa diciendo: Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada y te arrestan a la cárcel, y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. ¿Se imaginan, hermanos? Qué palabras tan fuertes. Esto que se le dice a José Smith: si te quitan de tu hijo, y yo agregaría en medio de la noche, y te sacan de tu cama, de los brazos de tu esposa, y tu esposa con un bebé en brazos suplica por ti que no te lleven. Eso fue lo que le pasó. En medio de la noche y del frío, su esposa, al tener un bebé en brazos y suplicar por él, que se lo llevaron, le untaron brea caliente en la piel y le pegaron plumas en esa ocasión. Y su esposa, al suplicar con él y exponer a un bebé pequeño al frío de la intemperie, ese bebé pequeño enfermó y murió. Si todas esas cosas, si todo lo que le pasaba, si todo eso dice, es por tu bien y te servirá de experiencia. Llega el momento en que podemos decir: Padre Celestial, no me des más experiencia, por favor. No me hagas más este tipo de bien. No me hagas aprender más así. Es una prueba de nuestra humildad, de nuestra mansedumbre, de nuestra sumisión a aún seguirle y aún tenerle fe y aún tener amor, aun cuando Él permite que nos sucedan cosas tan feas en nuestra vida. Voy a leer algo más aquí. De la adversidad que surge en la vida, página 276 del mismo manual que ya les hice referencia. De la adversidad que surge en la vida se puede sacar beneficio, tal como lo dijo el elder James C. Faust. El dolor, en la agonía y en el heroico esfuerzo de vivir, pasamos por el fuego purificador
y aquellas insignificancias de nuestra vida se derretirán como escoria y harán que nuestra fe brille intacta y fuerte. En esta forma la imagen divina puede reflejarse desde el alma. Es por la purificación resultante de nuestros sufrimientos que nos acercamos a Dios, y en las agonías de la vida parece ser que escuchamos mejor el dulce y piadoso susurro del Divino Pastor. Este es un mensaje de La Leona de agosto de 1979. Nuestros sufrimientos nos purifican. Y aquí le menciona fuego purificador. Y se hace mucho la analogía o la simbología de pasar por el horno de la aflicción, donde los alimentos se purifican, y si hay una bacteria, si hay un patógeno, si hay un virus, lo ponemos a fuego y se va a limpiar y va a ser puro. Así nosotros, nuestros sufrimientos nos pueden purificar. No debemos de buscarlos, no debemos de perseguirlos, no debemos de provocarlos, pero cuando nos lleguen por alguna u otra situación, tal vez porque cometimos algún pequeño error y hubo una consecuencia no justa, o por cualquier situación, ese sufrimiento nos puede ayudar bastante, dependiendo de si lo tomemos con mansedumbre o si lo tomemos con rebelión. Algo más de Marion G. Romney, ahora sí la cita que equivocadamente les iba a leer anteriormente, aquí es donde va. El elder Marion G. Romney dijo: a todos los que están siendo probados en los difíciles senderos de la adversidad y el dolor, animaos. Reanimad vuestro espíritu y fortaleced vuestra fe en las lecciones que nos enseñaron de modo tan notable por precepto y ejemplo nuestro perfecto modelo, el Señor Jesucristo, y su profeta de la restauración, José Smith. Tenemos una enorme fuente de inspiración en la cual podemos encontrar consuelo y esperanza. Si podemos sobrellevar nuestras aflicciones con el entendimiento, la fe, el valor y el espíritu con el que ellos sobrellevaron las suyas, seremos fortalecidos y recibiremos consuelo en muchas formas. Nos libraremos del tormento que acompaña al equivocado concepto de que todo sufrimiento viene como castigo de la transgresión. Podemos recibir confianza de la promesa del Señor de que Él es fiel en la tribulación y tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante y la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Y esta es una cita de Doctrina y Convenios, sección 58. Queridos hermanos y hermanas, espero que hayamos aprendido mucho en esta lección, y tengo un último versículo para ustedes en la sección 123. Y de este versículo y de otros más que hemos venido compartiéndoles, los tengo por allí en algunos videos en la lista de reproducción de pensamientos espirituales. Les invito a que pasen por allí, a que puedan ver estos videos cortos de 1.5 minutos, 2 minutos, donde comparto pequeños extractos. Y uno de esos extractos lo voy a repetir aquí, es el versículo 6 de la sección 123. Y vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Hermanos, vosotros sabéis, versículo de sección 123. Hermanos, vosotros sabéis que un barco muy grande se beneficia mucho en una tempestad con un timón pequeño que lo acomoda al vaivén del viento y de las olas. Por tanto, muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos con la más completa seguridad para ver la salvación de Dios y que revele su brazo. Un timón pequeño. Aquí hay referencias que me llevaron a otras escrituras que nos hablan de cómo por medio de cosas pequeñas y sencillas suceden grandes cosas. Que en nuestra vida podamos tomar pequeñas decisiones que nos ayuden a vivir en paz y a poder afrontar las dificultades que podrían llegar o que nosotros en nuestra imperfección podríamos provocar. La oración, el estudio de las Escrituras, la asistencia a la iglesia, el predicar y compartir, ayunar, pagar el diezmo,
Sé de buen ánimo, salir adelante, echarle ganas, ser productivos, industriosos, nos ayudarán sin duda alguna en todo esto. Les comparto esta clase, hermanos, con mucho cariño y mucho amor para esta gran familia que somos todos nosotros, y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por llegar hasta este punto. Aquí aparecerán algunos videos que les invito a continuar dentro del canal. Muchas gracias por todo su apoyo y por compartir. Seguiré echándole ganas para dedicar el tiempo de estudio, de acomodar todas las cosas para poder grabar. Hay que poner luces, hay que conectar el celular, el micrófono, el tripié y otras cosas que con mucho gusto trato siempre de darme el tiempo para todos ustedes, porque lo disfruto, y al saber que ustedes también lo disfrutan es mi mayor motor. Gracias, hermanos. Me despido y nos vemos en la que sigue.